El aroma a pavo asado con romero y la música suave de jazz llenaban cada rincón de mi apartamento de 140 metros cuadrados, ese por el que sacrifiqué mis ahorros y mi salud durante años. Desde donde yo estaba, no podía sentir el calor de la calefacción central que acababa de instalar por $12,000 el invierno pasado, pero podía imaginar perfectamente la escena en el comedor. Los techos altos y los acabados de mármol que tanto cuidé brillaban bajo la luz de la lámpara de araña, iluminando una mesa servida con la vajilla de porcelana que heredé de mi abuela. Sin embargo, esa noche del 24 de diciembre, mi silla en la cabecera estaba vacía, o mejor dicho, ocupada por la vanidad de una nuera que me miraba como si fuera un mueble viejo y estorboso. Mi propio hogar, valorado hoy en $420,000, se había convertido en un escenario prohibido para mí, transformándose en el teatro de mi mayor humillación justo cuando el reloj marcaba las 10:00 p.m. Mi hijo Marcos, aquel niño al que le pagué la carrera de arquitectura cosiendo hasta que mis dedos sangraban, estaba de pie brindando. Sostenía una copa de cristal de Bohemia de $80, una de las 6 que quedaban intactas, y su voz, arrastrada por el vino caro que compró con mi tarjeta suplementaria, resonó con una claridad hiriente que atravesó las paredes. Con una sonrisa que buscaba desesperadamente la aprobación de sus suegros ricos, soltó la frase que sellaría su destino financiero esa misma noche. Y eché a mi madre. Mi esposa no la soporta. Necesitábamos espacio para su familia digna. Gente de nuestra clase, ¿saben? Ella no encajaba con el ambiente que Sofía quería crear para ustedes. Su risa fue un sonido seco, carente de alma, que rebotó en las paredes que yo había pintado con mis propias manos hace apenas 5 años. La familia de Sofía, sentada alrededor de mi mesa de roble macizo, soltó unas risitas incómodas pero cómplices, validando la crueldad con su silencio. Sofía, mi nuera, asintió satisfecha, alisándose su vestido de seda roja, mientras daba una orden imperiosa al servicio de catering, un servicio de lujo de $3,000 que, irónicamente, se estaba cargando en este preciso momento a mi cuenta de jubilación. Nadie parecía notar que la verdadera dueña de ese lujo, la mujer que había firmado cada cheque y supervisado cada detalle de la reforma, estaba siendo borrada de la historia familiar en tiempo real. La arrogancia les impedía ver que la seguridad de su velada pendía de un hilo mucho más fino que el cristal de sus copas. Estaban celebrando mi ausencia sin saber que mi presencia estaba a punto de manifestarse de la forma más fría posible. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió, no con violencia, sino con la firmeza de quien conoce sus derechos legales. Ricardo, mi hermano mayor y abogado penalista jubilado, entró en el campo visual del comedor. Iba cargado con regalos envueltos en papel dorado y plata, cajas grandes y ostentosas que había elegido cuidadosamente para mantener la fachada unos segundos más. La música de jazz pareció detenerse abruptamente, aunque el reproductor seguía funcionando. Fue la tensión en el aire lo que congeló la atmósfera. Ricardo se detuvo en el arco de la entrada, su figura de 1,90 metros, proyectando una sombra larga sobre el piso de parqué recién pulido. Sus ojos, habituados a leer jurados y detectar mentiras en fracciones de segundo, escanearon la sala, registrando a los intrusos, la comida, el alcohol y, finalmente, la ausencia física de su hermana en su propia casa. Ricardo no gritó. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado vulgar para un hombre que había desmantelado corporaciones enteras con una sola firma. Su rostro se transformó en una máscara de mármol, tan dura como las encimeras de mi cocina. Lentamente, con una deliberación teatral que heló la sangre de los presentes, abrió las manos. Los regalos, esos paquetes hermosos, destinados a una familia que ya no existía, cayeron al suelo con un golpe seco y pesado, tut, que resonó como un mazo de juez, dictando sentencia. El sonido rompió el hechizo de la fiesta. Una botella de perfume caro se quebró dentro de una de las bolsas, y el olor dulce y empalagoso comenzó a mezclarse con el aroma del pavo, creando una atmósfera nauseabunda que nadie se atrevía a comentar. Marcos, con los reflejos entorpecidos por el alcohol y la falsa seguridad de su estatus prestado,
Intentó sonreír. Bajó la copa, temblando ligeramente, y balbuceó con una voz que intentaba sonar casual pero que goteaba miedo. ¿Pasa algo, tío Ricardo? Llegaste justo para el brindis. Pensamos que mamá estaría mejor descansando en otro lado. Ya sabes cómo se pone con tanta gente. La excusa era patética. Un intento torpe de justificar lo injustificable ante la mirada inquisidora de un fiscal experimentado. Sofía dejó de comer. Su tenedor quedó suspendido en el aire y sus padres intercambiaron miradas nerviosas, intuyendo por primera vez que la narrativa de éxito y propiedad que les habían vendido Marcos y su hija estaba a punto de colapsar frente a sus ojos. Sin decir una palabra, Ricardo metió la mano dentro de su abrigo de lana oscura, un movimiento lento que hizo que uno de los camareros se detuviera en seco. No sacó un arma, aunque el efecto fue igual de intimidante. Extrajo una carpeta de cuero azul marino, desgastada por el uso pero impecable, con el sello dorado de su antiguo bufete en la esquina. Era un objeto que desentonaba violentamente con la decoración navideña, un ladrillo de realidad legal en medio de la fantasía de Instagram de Sofía. Ricardo sostuvo la carpeta un momento en el aire, asegurándose de que todos, especialmente Marcos, vieran el grosor de los documentos que contenía. Era la prueba física, el objeto pista, que cambiaba las reglas del juego. Allí no había tarjetas de Navidad, había cláusulas, escrituras y consecuencias. «Disfruten el último trago», murmuró Ricardo con una voz grave, casi un susurro, pero que se escuchó con claridad cristalina hasta el fondo del pasillo. No esperó respuesta. No miró a Marcos a los ojos para no darle la satisfacción de ver su ira. Con una calma letal, pasó de largo del comedor, ignorando los saludos tartamudeados de los consuegros, y se dirigió directamente hacia la sala de estar. Sabía exactamente a dónde iba, hacia el teléfono fijo, y más importante aún, hacia el cuadro impresionista colgado sobre la chimenea, detrás del cual se ocultaba la caja fuerte que contenía los secretos que Marcos creía enterrados. Su caminar era rítmico, pesado, el paso de un hombre que inicia una ejecución sumaria. Yo no estaba allí para verlo, pero sabía que el cronómetro había comenzado. Mientras ellos intentaban procesar la interrupción, yo esperaba abajo, en el frío de la calle, mirando la ventana iluminada de mi apartamento. Faltaban exactamente 15 minutos para que mi vida cambiara de nuevo, para recuperar lo que era mío. Ricardo era el caballo de mi llamas Troya, y esa carpeta azul era la mecha. Ellos creían que la nieve afuera era lo más frío de esa noche de Navidad. No tenían ni la menor idea de que el verdadero invierno acababa de entrar por la puerta principal y traía consigo una auditoría de 20 años de sacrificios que estaba a punto de cobrarme, centavo por centavo. Mientras el viento helado de diciembre me golpeaba el rostro en la acera, mi mente viajó inevitablemente hacia atrás, lejos de este frío, hacia el calor sofocante de una pequeña habitación iluminada por una lámpara de escritorio hace 25 años. No siempre fui esta anciana que espera ser rescatada por su hermano. Hubo un tiempo en que yo era el único pilar que sostenía el cielo para que no cayera sobre la cabeza de Marcos. Recuerdo la noche exacta en que murió mi esposo, dejándome con una cuenta bancaria vacía y un hijo adolescente que no entendía la palabra austeridad. El miedo me paralizó durante exactamente 3 horas, pero luego, mi mente de profesora de matemáticas tomó el control y calculó la única ecuación posible para sobrevivir: trabajar el triple. Esa misma semana, desempolvé mi vieja máquina de coser industrial, un monstruo de hierro que vibraba como un tractor. Durante 5 años consecutivos, mi rutina terminaba invariablemente a las 3:00 am, con los ojos ardiendo y la espalda rígida como una tabla. Mientras Marcos dormía plácidamente, soñando con ser un gran arquitecto, yo cosía dobladillos y ajustaba vestidos de fiesta para las mujeres ricas de la ciudad, esas mismas que ahora serían las suegras y cuñadas de mi hijo. Cada puntada era una batalla contra el sueño. Cada vestido entregado era un ladrillo más en el muro de protección que construí alrededor de él. Hice las cuentas hace poco, porque los números nunca mienten. A diferencia de las personas, la Universidad Privada de Arquitectura de Marcos
Costaba $1.500 mensuales, una cifra astronómica para una viuda en aquella época. Durante 5 años, sin fallar un solo mes, deposité ese dinero religiosamente. No compré ropa nueva para mí en media década. Reciclé mis abrigos, resoré mis zapatos y comí arroz con huevo más noches de las que me gustaría admitir. Todo para que él pudiera llevar los materiales más caros a sus clases y no sintiera la diferencia de clase con sus compañeros de élite. Invertí $90,000 solo en su matrícula, sin contar libros, maquetas y viajes de estudio. El segundo gran desembolso ocurrió hace apenas 5 años, cuando cometí el error financiero más grave de mi vida, movida por el amor maternal. Marcos se iba a casar con Sofía y se quejaba de que nadie respeta a un arquitecto que vive alquilado. Vendí mi casa familiar, grande y llena de recuerdos, y compré este apartamento de 140 metros cuadrados en la zona más exclusiva de la ciudad. La ubicación era perfecta para su imagen, un barrio donde el metro cuadrado cotiza en oro y los vecinos no saludan, sino que escanean tu ropa. Pero la compra del inmueble por $270,000 no fue suficiente para la visión del lujo moderno que tenía mi nuera. Los pisos de madera son anticuados, Lucía. Necesitamos mármol, me dijo Sofía el día que le entregué las llaves. En ese momento, saqué $150,000 de mis ahorros de jubilación, el dinero que debía garantizar mi vejez tranquila, y se los entregué para una reforma integral. Derribaron paredes, importaron granito italiano y instalaron un sistema de domótica que yo apenas sabía usar. Lo más doloroso de esa transacción no fue el dinero, sino la distribución del espacio que financié. En los planos originales había 2 habitaciones principales. Sin embargo, bajo la excusa de necesitar un estudio para los proyectos de Marcos y una habitación de invitados digna, terminé relegada al cuarto más pequeño, el que estaba destinado al servicio doméstico, junto al área de lavado. Acepté con una sonrisa, convencida de que mi sacrificio compraba mi lugar en su familia. Qué ilusa fui al pensar que el amor se pagaba con metros cuadrados. La dinámica cambió drásticamente con la llegada definitiva de Sofía tras la boda. Al principio eran comentarios sutiles sobre modernizar mis costumbres, pero pronto se convirtieron en microagresiones directas y constantes. Hace 6 meses encontré mi guiso de lentejas, que había preparado con esmero para la cena, tirado en la basura. Huele a viejo, Lucía. Toda la casa apesta a grasa barata cuando cocinas eso, me dijo Sofía sin siquiera mirarme, mientras pedía sushi de $80 con mi tarjeta de crédito adicional. Ese incidente marcó el inicio de mi invisibilidad en mi propia casa. Dejé de cocinar para no molestarlos. Comencé a comer sándwiches fríos en mi habitación para evitar sus miradas de desaprobación en la cocina que yo había pagado. Marcos, lejos de defenderme, adoptó la postura de su esposa para evitar conflictos. Mamá, por favor, trata de entender a Sofía. Ella tiene un olfato muy sensible, me decía, validando el desprecio de ella y anulando mi dignidad con su cobardía. La situación escaló hace 2 semanas, cuando Marcos organizó una reunión con unos potenciales clientes importantes. Me interceptó en el pasillo antes de que llegaran, con una sonrisa nerviosa y las manos sudorosas. Mamá, ¿te importaría quedarte en tu cuarto esta noche? Vamos a estar hablando de negocios en la sala y... bueno, ya sabes, te pones a contar tus historias de maestra y distraes. No era una petición, era una orden de confinamiento. Me pasé 4 horas encerrada en mis 12 metros cuadrados, escuchando las risas afuera, sintiéndome una intrusa en la propiedad que figuraba a mi nombre en el registro público. Fue allí, en la soledad de ese cuarto pequeño, donde la profesora de matemáticas que llevo dentro empezó a despertar de su letargo emocional. Comencé a sumar no solo el dinero, sino los desprecios. Sumé los $1.500 mensuales de la universidad, los $150,000 de la reforma, los $420,000 del valor actual del apartamento, y le resté el valor de mi dignidad actual, que estaba en números rojos. El resultado de la ecuación era claro. Estaba en quiebra moral por haber invertido todo en un activo que no generaba ningún retorno afectivo.
Los recuerdos de esos sacrificios ardían más que el frío de la calle. Cada puntada en la madrugada, cada cheque firmado, cada silencio tragado ante una ofensa de Sofía. Todo se acumulaba ahora como combustible para lo que estaba por venir. Yo no era una anciana, desvalida. Era una inversora mayoritaria que había sido estafada por sus socios minoritarios. Y como cualquier socio mayoritario, tenía el poder legal para disolver la sociedad cuando las condiciones se violaban de manera flagrante. Miré el reloj de mi celular. Faltaban 10 minutos para que Ricardo ejecutara el primer movimiento. Me sequé una lágrima rebelde que se había escapado al recordar a mi esposo, el único que realmente valoró mi esfuerzo. Ya no había espacio para la tristeza, solo para la contabilidad. Esa noche la cuenta se saldaría, y el costo de la deuda de Marcos y Sofía iba a ser mucho más alto que cualquier matrícula universitaria o reforma de lujo. Iban a pagar con lo único que les importaba, su estatus. Mientras las risas forzadas de mis consuegros rebotaban en el pasillo, Ricardo se situó frente a la chimenea de la sala de estar, un espacio que ahora estaba en penumbra, iluminado únicamente por las luces parpadeantes del árbol de Navidad. Con una calma quirúrgica, descolgó el cuadro impresionista, una réplica de Monet que Sofía había comprado con mi dinero para darle clase al ambiente, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Mis manos temblaban al recordar el día que cambié la combinación, hace apenas 3 meses, tras notar que alguien había intentado forzarla. El código no era una fecha de cumpleaños ni un aniversario feliz, sino la fecha exacta de la muerte de mi esposo, un número grabado a fuego en mi memoria, y que Marcos, en su egoísmo, jamás se molestó en recordar. Ricardo tecleó los dígitos con precisión, y el mecanismo emitió un pitido agudo, liberando el cerrojo de acero con un chasquido metálico que sonó como el primer disparo de una guerra silenciosa. La puerta pesada se abrió, exhalando un olor a papel guardado y secretos financieros que habían estado fermentando en la oscuridad, esperando el momento justo para salir a la luz y destruir la farsa que mi hijo había construido. Lo primero que Ricardo extrajo fue la carpeta, de cuero azul, la misma que había mostrado brevemente en el comedor como una advertencia. Dentro descansaba la escritura de propiedad original, un documento de 30 páginas con sellos notariales en relieve que certificaban la verdad absoluta sobre este apartamento. Mis dedos recordaron la textura rugosa del papel el día que la firmé. En la página 12, resaltada ahora con un marcador amarillo fluorescente que brillaba incluso en la penumbra, estaba la cláusula de usufructo vitalicio. Esa cláusula, que mi hijo ignoró por estar mirando su celular durante la firma en la notaría, establecía legalmente que, aunque la nuda propiedad estuviera a nombre de Marcos para efectos hereditarios futuros, el uso, disfrute y administración total del inmueble me pertenecían exclusivamente a mí hasta mi último suspiro. Ese papel no era solo celulosa y tinta, era mi escudo contra la intemperie, la prueba tangible de que yo no era una huésped en su casa, sino que ellos eran parásitos en la mía. La existencia de este documento transformaba radicalmente la dinámica de poder en esa cena. Marcos y Sofía se paseaban por el apartamento, actuando como terratenientes feudales, creyendo que mi presencia allí era una concesión caritativa por su parte. No tenían ni la menor idea de que, legalmente, su estatus era más precario que el de un inquilino moroso. Ricardo pasó la mano por la hoja, alisando una arruga imaginaria, y colocó la escritura sobre la mesa de centro de cristal, perfectamente alineada, como si preparara una exhibición de museo. La implicación práctica era devastadora. Sin mi consentimiento expreso, ellos no tenían derecho ni siquiera a cambiar una bombilla, mucho menos a expulsarme. Pero la escritura era solo la base de la pirámide de evidencia. Lo que Ricardo encontró debajo de ella, escondido al fondo de la caja fuerte, revelaba que la traición no era solo emocional, sino calculadamente financiera. Al fondo de la caja, oculto tras unos viejos álbumes de fotos que nadie miraba ya, había un fajo de sobres blancos, todos abiertos y vueltos a cerrar torpemente. Ricardo los sacó uno a uno, desplegándolos bajo la luz de su linterna de bolsillo. Eran notificaciones bancarias y cartas del consorcio del edificio,
marcadas con sellos rojos urgentes que gritaban «Último aviso» y «Acción legal inminente». Marcos había interceptado mi correo durante meses, ocultando la realidad de su fracaso económico bajo llave. La primera carta era del administrador del condominio. 8 meses de cuotas impagas, acumulando una deuda de $4,000, más intereses punitorios. Mientras él brindaba con vino de $80 en la habitación contigua, el apartamento estaba a punto de entrar en una lista de morosos que se publicaría en el vestíbulo del edificio la próxima semana, una humillación pública que Sofía jamás soportaría. Ver esas cartas desplegadas sobre la mesa me provocó una náusea física. No era solo el dinero, era la mentira sostenida, la capacidad de mirarme a los ojos cada mañana y desayunar conmigo sabiendo que estaba poniendo en riesgo el techo sobre nuestras cabezas. La deuda de $4,000 era la prueba irrefutable de que el estilo de vida de influencer de Sofía y la carrera de arquitecto exitoso de Marcos eran un castillo de naipes financiado por la evasión de responsabilidades básicas. Ricardo fotografió cada carta con su tablet, digitalizando la evidencia para que no pudiera ser destruida ni negada. La implicación era clara. Si ellos no podían mantener el inmueble, su argumento moral de necesitar la casa para su nueva familia se desmoronaba ante la realidad matemática de su insolvencia. No eran dueños responsables, eran ocupantes negligentes que estaban devaluando mi patrimonio activo mes tras mes. Pero la negligencia era el menor de sus pecados. El robo activo era lo que realmente helaba la sangre. Ricardo extrajo de su bolsillo interior unos papeles que yo le había entregado esa misma tarde. Los extractos bancarios impresos de mi cuenta de jubilación. Hace 3 días mi teléfono vibró con una alerta de seguridad del banco. Compra aprobada. $3,000 USD. Catering Gourmet Deluxe. Sentí un vacío en el estómago al leerlo. Habían usado la tarjeta de crédito que yo les confié solo para emergencias médicas, para pagar la fiesta de la que me acababan de expulsar. Cada canapé, cada botella de champán, cada servilleta de lino que los suegros de Sofía estaban usando en ese momento, estaba siendo financiado con el dinero que yo ahorré durante décadas de privaciones. Era un robo descarado, ejecutado con la certeza arrogante de que yo, la vieja madre sumisa, jamás me atrevería a reclamar por miedo a arruinarles la Navidad. Ricardo colocó el extracto bancario junto a las cartas de deuda, creando un mapa visual del abuso financiero. En el papel se veían otros cargos menores pero constantes. Salón de belleza Sofía, 250. Club de golf Marcos, 400. La suma total de los últimos 6 meses ascendía a más de $15,000. No estaban cuidándome, como le decían a los vecinos. Me estaban saqueando sistemáticamente. La prueba estaba allí, en blanco y negro, con fechas y horas precisas. La implicación legal era inmediata. Esto ya no era un asunto familiar. Era apropiación indebida de fondos de una persona vulnerable. Ricardo, con su ojo de fiscal, sabía que este documento era la llave para bloquear sus cuentas y dejarlos financieramente desnudos en cuestión de minutos. La venganza no sería física, sería administrativa, cortando el flujo de efectivo que alimentaba su soberbia. Sin embargo, todas estas pruebas documentales, aunque poderosas, palidecían frente al objeto final que Ricardo buscaba. Se dirigió hacia la estantería de libros, donde una pequeña cámara de seguridad tipo Nanny Cam, del tamaño de un dado, estaba camuflada entre 2 enciclopedias. La había instalado yo misma hace 2 semanas, comprada por $50 en Internet, no por paranoia, sino por instinto de supervivencia. Habían empezado a desaparecer mis joyas antiguas, un broche de perlas, unos pendientes de oro, y necesitaba saber la verdad. Lo que la cámara grabó el día 23 de diciembre, sin embargo, fue mucho peor que un hurto. Ricardo extrajo la tarjeta de memoria SD con unas pinzas, tratándola como la evidencia de un crimen capital, y la insertó en un adaptador conectado a su tablet de alta resolución. El video se cargó en la pantalla, mostrando la fecha y hora en la esquina superior derecha. 23 Dick, 18:45 p.m. La imagen era nítida, gran angular,
capturando toda la sala y parte del pasillo de entrada. Se veía a Sofía, con el rostro distorsionado por la ira, gritando y señalando hacia mi habitación. Aunque el audio tenía un ligero eco, sus palabras se escuchaban con una claridad brutal. «Saca a esa vieja de aquí o me voy yo. No quiero ver su cara de amargada arruinando mi cena con mis padres. Es ella o yo, Marcos». La violencia verbal era tan cruda que Ricardo tuvo que pausar el video un segundo para respirar hondo, controlando el impulso de ir a la otra habitación y confrontarlos físicamente. Pero reanudó la reproducción, porque lo peor estaba por llegar, la acción que cruzaba la línea de lo moral a lo penal. En la pantalla, Marcos aparecía, no defendiendo a su madre, sino acatando la orden de su esposa como un soldado obediente. Se le veía caminar hacia mí, que acababa de salir de mi cuarto, asustada por los gritos. La imagen mostraba cómo me agarraba del brazo con una fuerza innecesaria, sus dedos hundiéndose en mi piel flácida. «Mamá, por favor, no compliques las cosas», se le oía decir. Pero sus acciones decían otra cosa. Me empujó. No fue un tropiezo, no fue un accidente, fue un empujón deliberado hacia la puerta de entrada, un gesto físico de expulsión. En el video se ve claramente cómo pierdo el equilibrio y choco contra el marco de la puerta, llevándome la mano al hombro con dolor. Esa imagen, congelada ahora en la tablet de Ricardo, era la prueba definitiva de violencia doméstica. Ricardo miró la pantalla con una frialdad aterradora. Ese empujón transformaba el desalojo moral en un caso de agresión física a una persona de la tercera edad. La ley, que a veces es ambigua en temas de propiedad, es implacable con la violencia física. Teníamos la evidencia visual, fechada y geolocalizada, de que mi integridad física corría peligro bajo ese techo. Ya no se trataba solo de recuperar un apartamento, se trataba de una medida de protección urgente. Ricardo conectó un cable HDMI largo que llevaba en su maletín, uniendo la tablet directamente al televisor de 65 pulgadas que presidía la sala de estar, el mismo televisor que Marcos usaba para ver sus partidos de fútbol. La tecnología que ellos usaban para su entretenimiento sería ahora el proyector de su vergüenza. Con el sistema listo, Ricardo revisó una última vez el arsenal sobre la mesa. La escritura con el usufructo que me daba el poder de la tierra, las cartas de deuda que probaban su insolvencia, los extractos bancarios que demostraban el robo y el video que certificaba la violencia. 4 clavos para un ataúd social. Todo estaba dispuesto en una secuencia lógica de devastación. Primero les quitaríamos la autoridad moral, luego la estabilidad financiera y finalmente la libertad. Ricardo se ajustó la corbata, verificó que el volumen del televisor estuviera al máximo y me envió un mensaje de texto rápido. «Todo listo. La función va a empezar». Yo recibí el mensaje en la calle y sentí una mezcla de tristeza profunda y alivio liberador. Durante años había confundido el amor con la sumisión, creyendo que dejarme pisotear era la forma de mantener a mi familia unida. Pero al ver, mentalmente, esas pruebas alineadas sobre mi mesa de centro, comprendí que la familia ya estaba rota mucho antes de esta noche. Lo que estábamos a punto de hacer no era romperla más, sino limpiar los escombros. Ricardo se levantó del sofá, dejando las pruebas a la vista pero fuera de él, alcance inmediato, y caminó hacia el umbral que separaba la sala oscura del comedor iluminado. El contraste entre el silencio táctico de la sala y el ruido frívolo de la cena era el abismo que Marcos estaba a punto de caer. La ironía era perfecta. Ellos estaban comiendo el pavo que yo pagué, en la mesa que yo compré, dentro de la casa que yo reformé, mientras planeaban cómo deshacerse de mí. Pero las pruebas que Ricardo acababa de ensamblar contaban una historia diferente. Una historia que los suegros de Sofía, gente obsesionada con las apariencias y la decencia, encontrarían intolerable. La trampa estaba armada, no con malicia, sino con la verdad pura y dura. Y la verdad, cuando ha sido reprimida durante tanto tiempo, suele estallar con la fuerza de una bomba. Ricardo dio el primer paso hacia la luz, y yo, desde la distancia, sentí que por primera vez en años, las matemáticas estaban, finalmente, a mi favor.
Eran las 10:10 p.m. El tiempo de la paciencia se había agotado. Las evidencias tangibles ya no eran secretos guardados en una caja fuerte o en una tarjeta de memoria. Eran munición activa. Ricardo, con la frialdad de quien ha enviado a criminales peligrosos a prisión sin pestañear, se preparó para interrumpir el segundo plato. No necesitaba gritar, solo necesitaba presionar play y dejar que Marcos y Sofía se ahogaran en su propia inmundicia digital. La justicia estaba servida y estaba mucho más fría que la nieve que caía sobre mis hombros. Mientras esperaba la señal para subir, repasé mentalmente la lista de evidencias una vez más. ¿La escritura? Check. ¿Las deudas? Check. ¿El robo? Check. ¿El video? Check. No había escapatoria posible. No había excusa que pudiera borrar el empujón o justificar el robo. La red se había cerrado. En unos minutos, mi hijo descubriría que la madre que cosía hasta las 3:00 a.m. para pagar sus sueños también podía descoser su realidad en menos de 15 minutos, y lo haría con la misma precisión y detalle con la que había construido su vida. Pero para que ese botón de play tuviera el efecto de una guillotina, fue necesario diseñar una arquitectura legal y logística impecable durante las 24 horas previas. Mi transformación de víctima a verdugo comenzó exactamente en el minuto cero de mi exilio, la noche del 23 de diciembre, cuando me encontré temblando en la acera con una maleta de mano. Marqué el número de Ricardo con los dedos entumecidos, no para pedir consuelo, sino para solicitar servicios profesionales. Cuando él contestó, mi voz se quebró por última vez. «Me han echado, Ricardo. Marcos me ha echado». Su respuesta fue inmediata, sin el tono condescendiente de un hermano mayor, sino con la frialdad táctica de un abogado de defensa. «Sécate las lágrimas, Lucía. Busca un hotel, guarda el recibo y duerme. Mañana a las 8:00 a.m. desayunamos en mi despacho. No vamos a llorar, vamos a litigar». Esa frase fue el primer ladrillo de mi reconstrucción. Esa noche, en la cama de un hotel barato, de $60, dejé de ser madre y me convertí en cliente. A la mañana siguiente, el 24 de diciembre, el despacho de Ricardo olía a café fuerte y a papel viejo. Él ya tenía sobre la mesa el Código Civil abierto y varios borradores redactados a mano. «La ley es clara, Lucía», me dijo mientras me servía una taza. «La donación de un inmueble no es incondicional. Existe una figura jurídica llamada revocación por ingratitud. Si el donatario comete delitos contra la persona o el honor del donante, la donación se anula». Ricardo me explicó que el empujón y el abandono en Nochebuena encajaban perfectamente en los supuestos del artículo legal. No necesitábamos compasión del juez, necesitábamos probar la ingratitud técnica. Esa mañana trazamos la línea roja. Recuperar el apartamento no era un capricho, era una restitución de activos basada en el incumplimiento de un contrato moral y legal. El primer paso del plan silencioso fue la auditoría financiera forense. Ricardo conectó su laptop a la pantalla grande de su oficina y me pidió mis claves bancarias. «Vamos a ver cuánto te cuesta mantener a estos parásitos», murmuró. Durante 2 horas, revisamos línea por línea los últimos 3 años de extractos. Fue un proceso doloroso pero necesario. Descubrimos transferencias hormiga de $50 y $100, casi diarias a cuentas desconocidas, y el gran golpe del catering de $3,000. Ricardo imprimió cada comprobante, resaltando las fechas y horas. «Esto no es solo mala gestión, Lucía. Es administración desleal. Con esto podemos solicitar una medida cautelar para bloquear sus accesos a tus cuentas inmediatamente», explicó. Sin embargo, decidimos no bloquearlas todavía. Necesitábamos que se sintieran seguros, que gastaran hasta el último centavo para que la caída fuera más estrepitosa esa noche. El segundo paso fue asegurar la posesión física. Ricardo sabía que una orden judicial tardaría meses, pero una acción de recuperación de posesión inmediata ante un delito flagrante podía ejecutarse en el acto si la policía estaba presente. Para eso necesitábamos redactar una demanda de desahucio precario que se entregaría en mano esa misma noche. Ricardo redactó el documento con una precisión letal, citando la cláusula de usufructo vitalicio que yo tenía en la escritura. «Ellos creen que son dueños,
pero legalmente son ocupantes en precario, sin título suficiente porque te han impedido el uso de tu derecho. Me dictó mientras escribía. El documento tenía 3 páginas y terminaba con un ultimátum de desalojo inmediato. Era una carta de despido familiar, formal y vinculante. La logística de seguridad fue el tercer pilar de nuestra estrategia. Ricardo, con su experiencia en derecho penal, sabía que Marcos era débil, pero que la desesperación y el alcohol podían volverlo impredecible, y Sofía era volátil. No vas a entrar ahí sola, y yo ya no tengo la agilidad de los 20 años, sentenció. Llamó a una agencia de seguridad privada con la que solía trabajar en casos de alto riesgo. Contrató a 2 agentes de seguridad, exmilitares, vestidos de civil pero con porte intimidante. El costo fue de $500 por el servicio de 4 horas en noche festiva, una inversión que pagué gustosa con mi tarjeta de crédito, sabiendo que era el precio de mi integridad física. Su misión sería esperar en el lobby y subir solo a una señal nuestra, garantizando que el desalojo se cumpliera sin violencia física contra nosotros. El cuarto paso, y quizás el más simbólico, fue contactar a un cerrajero de emergencia. No podíamos arriesgarnos a que, una vez que los echáramos, intentaran entrar de nuevo con sus copias de llaves. Busqué en mi agenda el número de un cerrajero de confianza que había hecho trabajos para el edificio. Lo llamé y fui clara. Necesito un cambio de cilindro de alta seguridad en una puerta blindada. Es una urgencia para esta noche, a las 11:00 p.m. El hombre dudó por ser Nochebuena, pero cuando le ofrecí una tarifa triple de $250 en efectivo, aceptó estar en guardia en su furgoneta a 2 cuadras del edificio. La coordinación tenía que ser perfecta. En el momento en que ellos salieran por la puerta, el cerrajero entraría para asegurar que nunca más pudieran volver a entrar sin mi permiso. A mediodía, hicimos una pausa estratégica para almorzar algo ligero y repasar el guión. Ricardo insistió en que debía haber una prueba de vida reciente del estado del apartamento antes de entrar. ¿Tienes acceso a las cámaras del edificio? ¿O de la casa?, me preguntó. Fue ahí cuando recordé la Nanny Cam y su conexión remota. Aunque no podíamos descargar el video completo a distancia con alta calidad, pude acceder desde mi celular para verificar que seguía grabando. Vimos en vivo cómo el servicio de catering montaba las mesas y cómo Sofía daba órdenes despectivas al personal. «Están preparando su propia trampa», dijo Ricardo con una sonrisa torcida. Esa confirmación visual nos dio la certeza de que la fiesta sería el escenario. Perfecto. Habría testigos externos, los suegros, y el elemento sorpresa sería total. La tarde del 24 la dedicamos a la preparación personal. Ricardo me miró y me dijo: «Esta noche no vas a ir vestida como la abuela que cose dobladillos. Vas a ir vestida como la dueña del edificio». Fui a mi pequeña maleta y saqué el vestido de seda azul marino que había guardado para una ocasión especial que nunca llegaba. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras de la noche anterior con una base firme y pintándome los labios de un rojo discreto pero autoritario. Me puse mis pendientes de perlas, los únicos que no habían desaparecido. Cuando me miré al espejo del baño del despacho de Ricardo, ya no vi a la mujer asustada del día anterior. Vi a una matriarca dispuesta a reclamar su trono. La imagen era parte del arma. Ellos tenían que ver que no me había roto, que estaba más entera que nunca. A las 9:00 p.m. nos subimos al auto de Ricardo, un sedán negro y sobrio. El trayecto hacia el apartamento fue silencioso. Las calles de la ciudad estaban casi vacías, iluminadas por las luces navideñas que parpadeaban con una alegría ajena a nuestra misión. Yo llevaba la carpeta con las copias de los documentos en mi regazo, apretándola con fuerza. Repasamos los tiempos. Llegada al edificio a las 9:45 p.m., entrada de Ricardo a las 10:00 p.m., mi entrada a las 10:15 p.m. Ese intervalo de 15 minutos era crucial. Ricardo necesitaba entrar primero como el caballo de Troya, con los regalos y la apariencia de normalidad, para obtener la confesión verbal de Marcos frente a los testigos. Si entrábamos juntos gritando, ellos se pondrían a la defensiva y parecería una pelea familiar vulgar. Necesitábamos que Marcos se delatara solo. Al llegar al edificio,
Estacionamos a una cuadra para no ser vistos desde el balcón. Los 2 agentes de seguridad ya estaban allí, fumando discretamente cerca de la entrada. Ricardo bajó la ventanilla y les hizo una seña. Ellos asintieron y se dirigieron al lobby para esperar. El plan estaba en marcha. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría. Ricardo tomó los regalos falsos del maletero, cajas vacías bellamente envueltas que solo servían de atrecho, y se ajustó el abrigo. «Recuerda, Lucía», me dijo antes de cerrar la puerta, «tú no eres la invitada. Tú eres la anfitriona que llega tarde a poner orden». Lo vi alejarse caminando hacia la entrada iluminada del edificio que yo pagué, y sentí una extraña paz. La maquinaria de justicia se había activado. Desde el coche, observé cómo Ricardo saludaba al portero de noche, el señor Álvarez, un hombre mayor que siempre me tuvo aprecio. Ricardo se detuvo un momento a hablar con él. Según lo acordado, le estaba informando discretamente de que habría un movimiento de mudanza inminente y que, por favor, mantuviera el ascensor de servicio bloqueado para agilizar la salida. Álvarez asintió y miró hacia mi coche con una expresión de entendimiento triste. Él había visto cómo me trataban. Él sabía quién pagaba las expensas. Tener al personal del edificio de nuestro lado era otro detalle táctico vital. Nadie llamaría así a la policía para protegernos a Marcos, porque todos en ese edificio sabían quién era la verdadera víctima. Los minutos en el coche se hicieron eternos. 9:55 p.m. 10:00 p.m. Vi la luz del ascensor subir hasta el piso 8. Sabía que Ricardo estaba entrando ahora mismo. Imaginé su entrada, los saludos falsos, la tensión. Yo tenía el celular en la mano, esperando el mensaje de texto que sería mi señal de salida. Confesión obtenida. Ese era el código. Significaba que Marcos había dicho las palabras mágicas, que había admitido haberme echado. Sin esa confesión pública, todo sería más difícil. Miré el reloj. 10:05 p.m. Nada. 10:08 p.m. Empecé a sudar frío. ¿Y si Marcos se había disculpado? ¿Y si Ricardo no podía provocarlo? La duda intentó asaltarme, pero respiré hondo y toqué la escritura dentro de la carpeta. El papel no miente. A las 10:12 p.m., mi teléfono vibró. Un solo mensaje de Ricardo. Lo dijo. Sube ahora. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi columna vertebral. Abrí la puerta del coche y el aire helado de la noche me golpeó. Pero ya no sentí frío. Caminé hacia el lobby con la cabeza alta, mis tacones resonando en el asfalto vacío. Los guardias de seguridad se enderezaron al verme, y uno de ellos me abrió la puerta de cristal. «Buenas noches, señora Lucía. Estamos listos a su señal», murmuró el más alto. Asentí con gratitud. No eran matones, eran mis escoltas hacia la dignidad. Subimos juntos al ascensor, yo en el centro, ellos flanqueándome. Veía los números de los pisos pasar. 1, 2, 3. Cada piso me acercaba más a mi vida anterior, pero también me alejaba de la mujer sumisa que fui. En el corto trayecto vertical, repasé mi única línea de apertura. No debía gritar, no debía llorar. Debía ser breve y devastadora. La estrategia era clara. Ricardo presentaba las pruebas técnicas. Yo dictaba la sentencia moral. El ascensor se detuvo en el piso 8 con un suave timbre. Las puertas se abrieron directamente al palier privado de mi apartamento. La puerta principal estaba entreabierta, dejada así por Ricardo intencionalmente. Desde dentro llegaba el sonido de voces alteradas y el silencio tenso que sigue a una revelación. Sabía que Ricardo ya había soltado los regalos y sacado la carpeta azul. La escena estaba preparada. Hice una pausa de 3 segundos en el felpudo. Reuniendo todo el coraje de mis 68 años, escuché la voz de Ricardo decir: «Disfruten el último trago». Era mi pie. Entré en mi casa. El olor a pavo y perfume barato me invadió, pero esta vez olía también a miedo. Avancé por el pasillo hacia el comedor, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba con mi presencia. Los guardias se quedaron en la sombra del recibidor, invisibles pero presentes. Llegué al umbral del comedor justo cuando Ricardo se dirigía a la sala. Marcos me vio. Su cara palideció. Sofía abrió la boca, pero yo no les di tiempo. Caminé hacia la cabecera de la mesa, donde mi silla vacía me esperaba, y puse mi mano sobre el respaldo de terciopelo. «Buenas noches», dije con una voz que no reconocí como mía, firme y resonante. «Lamento el retraso, pero
Estaba ocupada auditando el costo de su ingratitud. Nadie se movió. La sorpresa fue total. Habían esperado que desapareciera, que me marchitara en la oscuridad. En su lugar, había vuelto con un ejército legal y una determinación de acero. Fue en ese preciso instante, viendo el terror en los ojos de mi hijo y la confusión en los de mis consuegros, cuando supe que el plan había funcionado. La trampa se había cerrado. Ahora solo quedaba apretar el gatillo. Ricardo conectó la tablet al televisor. La fase de preparación había terminado. La fase de ejecución comenzaba ahora. La primera reacción de Marcos no fue de arrepentimiento, sino de una negación patológica diseñada para salvar las apariencias ante sus suegros. Se levantó de la silla con un movimiento brusco que hizo tintinear la cristalería, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «Mamá, por favor, estás desvariando otra vez», dijo con un tono condescendiente, como quien habla con un niño berrinchudo, intentando recuperar el control de la narrativa que había vendido durante años. Se acercó a mí con los brazos abiertos, fingiendo preocupación, pero sus ojos lanzaban dardos de advertencia. «Te dije que la medicación te sienta mal por las noches. Señores, discúlpenla. Mi madre a veces confunde la realidad con sus telenovelas. Vamos al cuarto, mamá. Necesitas descansar». Intentó colocar su mano sobre mi hombro, el mismo hombro que había lastimado ayer, buscando guiarme físicamente fuera del escenario, antes de que el daño fuera irreversible. Sin embargo, me aparté de su toque con un paso lateral calculado, dejándolo con la mano suspendida en el aire, agarrando la nada. Fue un rechazo físico sutil, pero devastadoramente público. Sofía, al ver que su esposo fallaba en contener la situación, decidió intervenir con la agresividad de quien siente amenazado su territorio. «Esto es inaudito», exclamó golpeando la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos de plata. Se giró hacia Ricardo, ignorándome a mí por completo. «¿Quién se cree que es para entrar así en mi casa en Nochebuena? Ricardo, voy a llamar a la policía si no sacas a esta mujer de aquí ahora mismo. Mis padres no tienen por qué soportar estos espectáculos de senilidad». Su voz subió una octava, rompiendo definitivamente la etiqueta de la cena elegante que tanto se esforzaba por proyectar. Fue entonces cuando el padre de Sofía, un hombre de negocios serio que había permanecido en silencio, observando la escena con ojos analíticos, intervino, dejó su copa de vino lentamente sobre el mantel y se limpió la boca con la servilleta de lino. «Un momento, Sofía», dijo con voz grave, mirando alternativamente a Marcos y a mí. «Nos dijeron que tu suegra estaba en una residencia asistida porque era violenta y dependiente. Esta mujer», me señaló con un gesto respetuoso, «no parece ni violenta ni senil. De hecho, parece la única persona sobria en esta habitación». Esa frase fue la primera grieta real en la fachada de los anfitriones. La duda se había sembrado. La narrativa de la vieja loca chocaba frontalmente con la realidad de mi presencia digna y articulada. Aproveché ese silencio, ese pequeño hueco de duda que me regaló mi consuegro, para clavar la primera estaca de verdad. «No estoy loca, Roberto», dije, usando el nombre del padre de Sofía para establecer una conexión entre pares. «Y tampoco estoy en una residencia. Vivo en el cuarto de servicio, al fondo del pasillo, porque mi hijo y su hija decidieron que ese era el lugar que me correspondía después de que pagué por cada ladrillo de este edificio». Mi voz no tembló. Vi cómo la madre de Sofía abría los ojos desmesuradamente y retiraba las manos de la mesa, como si el mantel de repente quemara. La vergüenza ajena comenzó a llenar la habitación, desplazando el aire festivo. Marcos abrió la boca para protestar, para decir que mentía, pero Ricardo no le dio tiempo. Ricardo avanzó desde la sombra del arco de entrada hacia la luz de la lámpara de araña. No miró a Marcos, se dirigió directamente al padre de Sofía, reconociendo en él al único interlocutor válido en esa mesa. «Lamento arruinarles el apetito», dijo Ricardo con tono profesional, sacando un papel doblado de su bolsillo interior. No era la demanda de desalojo, todavía. Era algo más inmediato, más sucio. Pero creo que tienen derecho a saber quién está financiando realmente el exquisito pavo que se están comiendo. Desplegó el extracto bancario que habíamos impreso esa mañana,
donde resaltaba el cargo de $3,000, y lo colocó suavemente sobre el centro de mesa, justo al lado de la fuente de salsa de arándanos. «Este es el estado de cuenta de la pensión de jubilación de mi hermana», explicó Ricardo, señalando la línea resaltada con su dedo índice. «Ayer a las 4:00 p.m. se cargaron $3,000 a nombre de Catering Deluxe. Mi hermana no comió ese pavo. De hecho, mi hermana cenó un sándwich de máquina en un hotel de tercera categoría anoche. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi irrespirable. Los invitados miraron sus platos medio llenos con una mezcla de horror y repulsión. De repente, la comida de lujo se había transformado en evidencia de un robo. Estaban consumiendo el dinero de una anciana desplazada, convirtiéndose, involuntariamente, en cómplices de una estafa moral. Marcos se puso rojo, un color que subió desde su cuello hasta las orejas, delatando su culpa más que cualquier confesión. Es un préstamo, tío», balbuceó, intentando improvisar una excusa financiera. «Mamá y yo tenemos un acuerdo. Ella nos ayuda con los gastos de representación porque sabe que es importante para mi carrera. Y yo se lo devuelvo cuando cierro los proyectos. Ella lo aprobó». Miró hacia mí con desesperación, implorándome con la mirada que lo salvara una vez más, que asintiera y dijera: «Sí, hijo, es verdad», como había hecho tantas veces en el pasado para cubrir sus faltas. Pero esa noche, la madre encubridora había muerto. «No, Marcos», respondí, sosteniendo su mirada sin pestañear. «No es un préstamo, es un robo. Nunca autoricé ese gasto. Y no hay ningún proyecto que cerrar, porque hace 6 meses que no traes un solo cliente a casa, salvo para beber el vino que yo pago». La revelación de su fracaso profesional frente a sus suegros fue un golpe bajo, sí, pero necesario. La imagen del arquitecto exitoso se desmoronó. El padre de Sofía, que probablemente había financiado o avalado algunos de esos supuestos proyectos, frunció el ceño con severidad. La dinámica de poder en la mesa giró 180 grados. Ya no eran los anfitriones generosos agasajando a la familia. Eran unos impostores que habían sido descubiertos con las manos en la caja registradora de su propia madre. Sofía, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, intentó recuperar el control atacando por el flanco de la propiedad, su último refugio. Se puso de pie, derribando su silla en el proceso. «Me da igual quién pagó el pavo. Este es mi hogar. Marcos y yo somos los dueños de este departamento y tengo derecho a decidir quién entra y quién sale. Si no te vas ahora mismo, Lucía, te juro que haré que te saquen a la fuerza por allanamiento». Su grito fue agudo, histérico, contrastando penosamente con la calma sepulcral de Ricardo y la mía. Ella creía, genuinamente, que el título de señora de la casa le otorgaba inmunidad diplomática ante la decencia. Ricardo soltó una risa corta, seca, carente de humor. Fue un sonido que heló la sangre de Sofía. «¿Tu hogar, Sofía?», preguntó Ricardo, caminando lentamente alrededor de la mesa, como un tiburón rodeando a una presa herida. «¿Estás segura de eso?». No sacó la escritura todavía. Dejó la pregunta flotando en el aire, cargada de amenaza implícita. «Porque, según los registros del condominio que tengo en mi maletín, este hogar tiene una deuda de $4,000 en expensas que no se han pagado en 8 meses. Si esto fuera realmente tu casa, sabrías que están a una semana de recibir una orden de embargo». La mención de la deuda de condominio fue el reverso intermedio definitivo. El padre de Sofía miró a su hija con incredulidad. «¿Deben 8 meses de condominio?», preguntó, su voz teñida de decepción profunda. «Sofía, me pediste dinero el mes pasado. Para remodelaciones. ¿Dónde está ese dinero?». La mesa se había convertido en un tribunal espontáneo. Los aliados de Marcos y Sofía, sus propios padres, se habían transformado en fiscales. La pareja ya no luchaba contra nosotros. Luchaban por mantener la mínima credibilidad ante su propia familia. Y estaban perdiendo estrepitosamente. Ricardo retrocedió un paso, satisfecho con la devastación parcial. Habíamos logrado el objetivo intermedio, aislarlos socialmente antes de ejecutarlos, legalmente. Nadie en esa mesa defendería a Marcos o Sofía. Ahora, estaban solos, expuestos como mentirosos y morosos. Pero el golpe de gracia aún no se había dado. La deuda y el robo del catering
Eran delitos financieros, vergonzosos, pero quizás perdonables en el seno de una familia rica que podía cubrir los gastos con un cheque. Lo que venía a continuación, sin embargo, no se arreglaba con dinero. «El dinero va y viene», dijo Ricardo, cambiando su tono a uno más sombrío, casi litúrgico. «Las deudas se pagan, pero hay cosas que revelan la verdadera naturaleza de una persona, acciones que no tienen precio ni perdón». Hizo un gesto hacia la sala de estar, donde la pantalla negra del televisor de 65 pulgadas esperaba como un monolito de juicio. «Creen que el problema es que mi hermana molesta o que huele a viejo. Vamos a ver qué es lo que realmente les molesta». Ricardo comenzó a caminar hacia la sala, y por primera vez, los invitados, incluidos los suegros, se levantaron de la mesa, no para irse, sino para seguirlo. Querían ver, necesitaban ver. La curiosidad morbosa y la búsqueda de la verdad los empujaban hacia el clímax que habíamos preparado. Marcos intentó detener a su suegro del brazo, pero el hombre se soltó con un gesto brusco de repulsión. El escenario estaba listo para la proyección final. El silencio en la sala de estar era absoluto, una quietud densa que contrastaba violentamente con el zumbido eléctrico del televisor de 65 pulgadas que Ricardo acababa de encender. La pantalla negra reflejaba las caras distorsionadas de los presentes, mis consuegros con los brazos cruzados en señal de juicio, Marcos sudando a pesar del aire acondicionado, y Sofía mordiéndose el labio inferior hasta casi sangrar. Ricardo, con la tablet en la mano como si fuera un control remoto de detonación, se paró junto al aparato, asegurándose de que nadie pudiera interponerse entre la audiencia y la verdad. «Lo que van a ver dura solo 40 segundos», anunció con voz neutra, «pero les aseguro que cambiará la forma en que ven a esta familia para siempre». Con un toque de su dedo índice en la pantalla táctil, el video comenzó a reproducirse, llenando la habitación con la luz fría de la grabación de seguridad. La imagen granulada pero nítida mostró el pasillo de entrada con la fecha y hora marcadas en rojo. 23 TIC, 18:45 p.m. Al principio, solo se escuchaba el sonido ambiental, pero de repente, la voz de Sofía irrumpió en los altavoces envolventes del sistema de cine en casa, amplificada a un volumen que hacía imposible ignorar su veneno. «Saca a esa vieja de aquí o me voy yo. No quiero ver su cara de amargada arruinando mi cena con mis padres. Es ella o yo, Marcos». Escuchar esas palabras retumbar en la sala donde ahora estábamos todos parados tuvo un efecto paralizante. Sofía se llevó las manos a la cara, ahogando un gemido, mientras sus padres se giraban lentamente para mirarla con una expresión de horror incrédulo. La influencer, perfecta, se desmoronaba ante su propia voz grabada, pero el audio era solo el preludio. La imagen visual fue el golpe de gracia. En la pantalla, Marcos apareció caminando hacia mí con una agresividad que nunca había mostrado en público. Se vio claramente cómo me agarraba del brazo, mis gestos de dolor, y luego, el momento crucial, el empujón. No fue un roce accidental, fue un empujón fuerte, deliberado, que me hizo trastabillar y golpear mi hombro contra el marco de madera de la puerta. Los suegros de Sofía jadearon al unísono. La madre de Sofía se cubrió la boca con una mano enjollada, incapaz de procesar que su yerno, el caballero arquitecto, fuera capaz de agredir físicamente a una mujer de 68 años. El video terminó con la imagen de Marcos cerrando la puerta en mi cara, dejándome fuera, en el pasillo, sola. Ricardo congeló la imagen justo en el frame del empujón, dejando la prueba de la violencia suspendida en 4K sobre nosotros. «Esto, señores», dijo Ricardo, señalando la pantalla con frialdad, «no es un conflicto doméstico. En términos legales, esto se tipifica como lesiones leves y violencia intrafamiliar contra una persona vulnerable, y tiene consecuencias penales inmediatas». Marcos intentó hablar, balbuceando algo sobre contexto y estrés, pero su suegro levantó una mano tajante, silenciándolo. «No hay contexto que justifique empujar a tu madre, Marcos. Ninguno», sentenció el hombre, con una decepción tan profunda que pesaba más que la ira. Fue el momento de la artillería, pesada legal.
Ricardo dejó la tablet y tomó la carpeta azul que había reposado amenazante sobre la mesa de centro. Extrajo 3 documentos legales, grapados y listos para ser notificados. «Marcos, Sofía», comenzó Ricardo, su voz adoptando el tono de un juez dictando sentencia. «Esta es una notificación de revocación de donación por causa de ingratitud, amparada en el artículo 534 del Código Civil. Al cometer un delito contra la persona de la donante, es decir, mi hermana, la donación del inmueble queda anulada de pleno derecho». Colocó el primer documento sobre la mesa con un golpe seco de su mano abierta. «Ya no son dueños, nunca lo fueron realmente, pero ahora, legalmente, son intrusos». Sofía, acorralada y viendo cómo su estatus se evaporaba, intentó una última defensa desesperada, gritando con lágrimas de rabia. «No pueden hacernos esto en Navidad. Tenemos derechos. Llevamos viviendo aquí 5 años. Esto es ilegal. Voy a llamar a mi abogado». Su histeria rebotó en las paredes de mármol, pero Ricardo ni se inmutó. Sacó el segundo documento. «Puedes llamar a quien quieras, pero te sugiero que llames a una mudanza, porque aquí está la demanda de desahucio precario por violencia. Dado que hay evidencia visual de agresión, la ley nos permite solicitar el desalojo inmediato para proteger la integridad de la víctima». Miró su reloj de muñeca, un cronógrafo suizo preciso. «Tienen exactamente 15 minutos para sacar sus efectos personales básicos y salir por esa puerta. Si a las 10:45 p.m. siguen aquí, los agentes que están en el pasillo entrarán y los sacarán esposados». «¿15 minutos?», repitió Marcos, con la voz quebrada, mirando a su alrededor como si no reconociera su propia sala. «¿A dónde vamos a ir? Es Nochebuena, mamá. Por favor». Pero yo no respondí. Me mantuve de pie junto a la chimenea, con la mirada fija en el fuego artificial de gas, sintiendo cómo el vínculo tóxico se rompía definitivamente. Ricardo, implacable, procedió a ejecutar la tríada de consecuencias que habíamos planeado: casa, dinero y transporte. Ya habíamos recuperado la casa con los documentos. Ahora tocaba el dinero. «Consecuencia número 2», anunció Ricardo, sacando su teléfono celular. «El flujo de caja se cierra ahora mismo». Abrió la aplicación del banco, donde yo le había dado acceso como autorizado esa misma mañana. Con 3 toques en la pantalla, bloqueó las tarjetas de crédito suplementarias que Marcos y Sofía usaban. En el silencio de la sala, se escuchó el sonido de notificación en el bolsillo de Marcos. «Ding». Él sacó su teléfono con manos temblorosas y leyó la alerta en la pantalla. «Tarjeta bloqueada por el titular». Luego, otro ding en el teléfono de Sofía que estaba sobre la mesa. «Fondos insuficientes». La sangre se les heló. No tenían efectivo. Vivían a crédito, a mi crédito. Acababan de quedar financieramente desnudos frente a sus suegros millonarios. «Y consecuencia número 3», continuó Ricardo, señalando hacia la mesita de entrada donde Marcos había dejado las llaves de su coche al llegar. «El Audi Q5 que conduces está a nombre de la empresa familiar que Lucía disolvió legalmente esta mañana. El seguro ha sido cancelado a las 10:00 p.m. Ese coche es propiedad de mi hermana. Deja las llaves». Marcos miró las llaves, luego a mí y luego a Ricardo. Era la castración final de su estatus: sin casa, sin tarjetas, sin coche de lujo. En cuestión de 5 minutos, había pasado de ser un anfitrión adinerado a un hombre de 36 años sin patrimonio propio. El padre de Sofía se levantó del sofá, ajustándose el saco con dignidad. «Nos vamos», dijo, tomando a su esposa del brazo. Miró a su hija con una frialdad que dolía más que un insulto. «Sofía, me has avergonzado. Nos has hecho cómplices de un abuso. No me pidas ayuda para solucionar esto. Arréglatelas con tu marido». Caminaron hacia la salida sin mirar atrás, pasando por delante de los guardias de seguridad que ya habían entrado al apartamento y esperaban instrucciones junto a la puerta abierta. El rechazo de sus padres fue el golpe que rompió la psique de Sofía. Sofía miró a su alrededor, a la casa que ya no era suya, a los regalos tirados en el suelo, a su marido derrotado y sin tarjetas de crédito. El pánico social la invadió. No podía soportar la idea de que los guardias la vieran ser escoltada como una delincuente. «Te odio, los odio a todos», gritó,
agarrando su bolso de marca y corriendo hacia la puerta. No esperó a Marcos. No empacó nada. Su prioridad era huir de la escena del crimen moral antes de que la humillación fuera total. La escuchamos correr por el pasillo exterior y bajar las escaleras de emergencia precipitadamente, el sonido de sus tacones golpeando los escalones de piedra, resonando como disparos en la caja de la escalera, tal como había predicho mi intuición. Huía para no ser vista, dejando atrás su dignidad y a su marido. Marcos se quedó solo en medio de la sala, una figura patética rodeada de lujo ajeno. Los dos guardias de seguridad, hombres corpulentos y serios, dieron un paso adelante, cerrando el círculo. «Señor, le quedan 8 minutos», dijo uno de ellos con voz grave. Marcos me miró, con los ojos llenos de lágrimas, buscando esa mirada de madre que siempre lo perdonaba, que siempre arreglaba sus desastres. «Mamá, ¿de verdad me vas a hacer esto? Soy tu hijo», susurró, intentando jugar la última carta, la carta de la sangre. Yo lo miré, viendo no al niño que crié, sino al hombre que me empujó. Recordé las noches cosiendo, el dinero de la reforma, el desprecio, el «huele a viejo». Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi propia casa, que de repente se sentía más limpio. «Tú dejaste de ser mi hijo en el momento en que me empujaste fuera de mi propia casa, Marcos», le dije con una voz suave pero firme como el acero. «Ahora solo eres un inquilino moroso, y tu contrato ha terminado». Marcos bajó la cabeza, derrotado. Lentamente caminó hacia la mesa, dejó las llaves del Audi junto a la escritura y se dirigió a su habitación para llenar una maleta de mano con lo poco que podía cargar. Los guardias lo siguieron de cerca, supervisando cada movimiento para asegurarse de que no rompiera nada. 5 minutos después, salió con una bolsa de deporte al hombro, vistiendo un abrigo apresuradamente abotonado. Pasó por mi lado, pero yo no me moví. No hubo abrazo de despedida. Ricardo me hizo un gesto de aprobación desde el otro lado de la sala. Marcos cruzó el umbral de la puerta, saliendo al pasillo frío donde su esposa ya había desaparecido. Los guardias salieron tras él. Me quedé de pie en el centro de mi sala, escuchando sus pasos alejarse hacia el ascensor. Cuando las puertas del elevador se cerraron con un zumbido metálico, Ricardo caminó hacia la puerta principal. Me miró una última vez antes de empujarla. «Se acabó, Lucía», dijo, y con un golpe firme y definitivo, cerró la puerta blindada. El sonido del cierre clac-clac fue la música más hermosa que había escuchado en años. El eco del portazo final se desvaneció, dejando en su lugar un silencio que no se sentía vacío, sino denso y lleno de propiedad. Por primera vez en 5 años, el aire dentro del apartamento de 140 metros cuadrados no estaba cargado de tensión ni de juicios silenciosos sobre mi existencia. Me quedé inmóvil en el centro de la sala durante 1 minuto completo, permitiendo que mis sentidos se recalibraran. El zumbido del aire acondicionado, el leve crujido de los muebles de madera y el tic-tac del reloj de pared ya no eran sonidos de fondo en una casa ajena, eran la banda sonora de mi territorio recuperado. No sentí la euforia de una victoria deportiva, sino la calma profunda y pesada que siente un sobreviviente al llegar a la orilla después de un naufragio. Mis hombros, que habían estado tensos durante décadas, cargando el peso de la ingratitud de Marcos, finalmente bajaron. Apenas 5 minutos después de la salida de mi hijo, el timbre sonó de nuevo, pero esta vez no. Era una visita indeseada. Era el cerrajero de emergencia que habíamos coordinado, un hombre bajo y eficiente que llegó con su caja de herramientas metálica en la mano. Sin hacer preguntas innecesarias, se dirigió a la puerta blindada. El sonido del taladro perforando el metal fue áspero y ruidoso, pero para mí sonaba a música celestial. Estaba extirpando el último acceso que Marcos tenía a mi vida. Pagué los $250 acordados en efectivo, sacando los billetes de mi bolso con una satisfacción inmensa. A cambio, el hombre depositó en mi palma un juego de 3 llaves nuevas, brillantes y frías. Al cerrar el puño sobre ellas, sentí que estaba agarrando de nuevo las riendas de mi destino. Esas llaves pesaban más que el oro, pesaban libertad. Con la seguridad física restablecida, mi atención se volvió hacia el desorden emocional y físico que quedaba en la sala.
Los regalos falsos que Ricardo había tirado al suelo seguían allí. Cajas vacías envueltas en papel brillante. Una metáfora perfecta de la vida que Marcos y Sofía habían construido. Un exterior deslumbrante sin nada adentro. Me agaché para recogerlos, sintiendo que mis rodillas no dolían tanto como de costumbre. El frasco de perfume roto emanaba un olor dulce y empalagoso que empezaba a disiparse, reemplazado por el aroma honesto del pavo asado que esperaba en el comedor. Recogí la copa de vino de $80 que Marcos había dejado sobre la mesa y, en lugar de lavarla, la miré con desdén. Esa copa representaba todo lo que estaba mal. Con un movimiento deliberado, la dejé en el fregadero. Mañana decidiría si la conservaba o la donaba. Ricardo, que había estado observando el proceso de cambio de cerradura con la satisfacción del deber cumplido, se aflojó la corbata y se dejó caer en el sofá de cuero italiano. «¿Y ahora qué hacemos con toda esta comida, Lucía?», preguntó, señalando hacia el comedor donde el banquete de $3.000 se enfriaba intacto. Miré a los 2 guardias de seguridad, que permanecían de pie junto a la entrada, profesionales y discretos, pero visiblemente cansados por la tensión de la noche. Eran hombres trabajadores que probablemente habían dejado a sus propias familias para protegerme a mí en Nochebuena. «Nadie se va de esta casa con hambre hoy», declaré. «Esa comida la pagué yo y la vamos a disfrutar nosotros. Caballeros, por favor, tomen asiento. Están invitados a cenar». La cena que siguió fue la más extraña y maravillosa de mi vida. Nos sentamos a la mesa de roble, yo en la cabecera que me correspondía, Ricardo a mi derecha, y los 2 agentes de seguridad, inicialmente vacilantes, ocupando los lugares donde antes se sentaban los arrogantes suegros de Sofía. No había música de jazz pretenciosa, ni conversaciones sobre estatus o viajes a Europa. Hablamos de cosas reales. Uno de los guardias, un hombre llamado Carlos, elogió la cocción del pavo y me contó que tenía una hija estudiando enfermería. Comimos con apetito, sirviéndonos generosamente de las bandejas de plata, bebiendo el vino caro no para presumir, sino para celebrar la justicia. La atmósfera en el comedor cambió radicalmente. La frialdad del mármol se vio templada por la calidez de la gratitud genuina y la decencia humana. Mientras cortaba un trozo de carne, miré a Ricardo. Su rostro mostraba las arrugas del cansancio, pero sus ojos brillaban con orgullo. No solo me había devuelto mi casa, me había devuelto la visión de mí misma como una mujer capaz. Él levantó su copa, no de cristal de Bohemia, sino un vaso de agua simple, y propuso un brindis. «Por la dueña de casa», dijo suavemente. Los guardias levantaron sus vasos en señal de respeto. En ese momento comprendí que la familia no se define por la sangre que compartes, sino por quién está dispuesto a pararse a tu lado cuando el mundo se derrumba. Marcos tenía mi sangre, pero Ricardo y estos extraños tenían mi espalda. Ese brindis valía más que todas las fiestas de Navidad falsas que había soportado en silencio durante años. Después de la cena, mientras los guardias ayudaban a Ricardo a recoger los platos, un gesto de cortesía que jamás vi en mi nuera, me permití caminar hacia el pasillo de las habitaciones. Me detuve frente a la puerta del cuarto de servicio, ese cubículo de 12 metros cuadrados, donde había pasado mis últimas noches llorando. La miré como quien mira una celda de la que acaba de ser liberado. Entré, tomé mi pequeña maleta de mano y salí sin mirar atrás. Caminé por el pasillo hasta la habitación principal, la Master Suite, que Marcos y Sofía ocupaban. Estaba desordenada por su huida apresurada, con ropa tirada y cajones abiertos, pero el espacio era magnífico. Abrí las ventanas para dejar salir su olor a perfume caro y dejar entrar el aire frío y limpio de la noche. Mañana contrataría una limpieza profunda. Esa noche dormiría en la cama grande, en el centro de mi propiedad. Antes de irse, Ricardo colocó sobre la mesa de entrada las llaves del Audi y la carpeta azul con la escritura y las pruebas. Mañana a primera hora enviaré el burofax para confirmar el despido de la empresa y la liquidación del coche, me informó con su tono de abogado. Con la venta del vehículo cubriremos la deuda del condominio y parte de lo que gastaron en las tarjetas. No recuperarás todo el dinero, Lucía, pero recuperarás tu solvencia. Asentí. El dinero perdido en la reforma y en los caprichos de Sofía
Era el precio de mi aprendizaje, una matrícula costosa en la Universidad de la Vida, que me había enseñado a no poner precio a mi dignidad. No me importaba perder unos miles de dólares si eso significaba ganar la paz que sentía ahora. Cuando los guardias y Ricardo se fueron, cerré la puerta con el nuevo cerrojo. Clac, clac. 2 vueltas. El sonido de la seguridad definitiva. Me quedé sola, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solitaria. La soledad en tu propia casa, bajo tus propias reglas, es un lujo que solo se aprecia cuando te lo han robado. Caminé hacia el Sion Session, ventanal de la sala, y miré las luces de la ciudad. Abajo, la vida seguía. En algún lugar, Marcos y Sofía estarían buscando un hotel o discutiendo en la calle, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos, sin mi red de seguridad. Sentí una punzada de dolor maternal, un eco lejano del amor incondicional, pero lo dejé pasar. No podía salvarlo de sí mismo sin destruirme a mí misma. Me acerqué al espejo del recibidor y me miré. El maquillaje estaba intacto, el vestido de seda azul. Me sentaba bien. Ya no veía a la anciana que olía a viejo. Veía a Lucía, la profesora de matemáticas que sabía resolver problemas complejos. Mañana empezaría mi nueva rutina. Me levantaría a las 8:00 am, me prepararía un café fuerte en mi cocina de granito y me sentaría a leer el periódico en mi sala, sin miedo a ser vista, sin pedir permiso para existir. Invitaría a mis amigas a tomar el té, usaría mi vajilla buena un martes cualquiera y pondría la música que a mí me gustaba. Las reglas habían cambiado. En esta casa solo entraba quien aportara respeto. El derecho de admisión se había reservado estrictamente para la dignidad. Fui a la cocina, apagué las luces y dejé solo la pequeña luz de la campana extractora encendida. El apartamento estaba en calma. Pasé la mano por la encimera, sintiendo la frialdad de la piedra. Era mía, cada centímetro cuadrado, cada veta de mármol, cada mueble. Pero más importante que la posesión material era la posesión de mi propia narrativa. Ya no era la víctima de un cuento triste. Era la protagonista de una historia de justicia. Me dirigí a la habitación principal, lista para descansar como no lo había hecho en 5 años. Me quité los zapatos de tacón y sentí la suavidad de la alfombra bajo mis pies cansados. Mientras me preparaba para dormir en la cama que había recuperado, pensé en todo lo que había sucedido en estas últimas 3 horas. Había perdido un hijo, sí, pero me había recuperado a mí misma. La transacción, aunque dolorosa, había sido necesaria. El balance final era positivo. Me acosté entre las sábanas frescas, cerré los ojos y respiré hondo, llenando mis pulmones sin ninguna obstrucción, sin ningún miedo, sin ninguna culpa. La última imagen que vino a mi mente antes de caer en un sueño profundo fue la cara de sorpresa de Marcos cuando cerré la puerta. Sabía que mucha gente me juzgaría. Dirían que una madre debe soportarlo todo por sus hijos, que la sangre es sagrada. Pero se equivocaban. Mientras me acomodaba en la almohada, formulé la frase que definiría el resto de mis días. Una verdad absoluta que había aprendido a un precio muy alto esa Nochebuena. Un hijo es sangre de tu sangre, pero la dignidad es el aire que respiras. Si cortas el aire por la sangre, mueres igual. Hoy, después de tanto tiempo aguantando la respiración, volví a respirar.